Si quieren, arranquemos ya. Hay 12 personas en la audiencia, 13 ahora. Más o menos se suman 20. Hay un, qué sé yo, depende cada día. Fito tiene muchos parientes, así que a lo mejor se suman más. Ojalá. Yo no soy de Bueno, familia chica, me perjudica siempre eso. y bueno, Siempre en, la familia para eso ayuda. en Quinoa TV tenemos pocos todavía seguidores, así que saben que esto está todo recién empezando. Así que, bueno, Bueno, los pero que están, vamos a contar un poco qué es Quinoa TV o no, que es un poco lo que nos convoca a sí, esto. ahí vamos. Arranquemos ahora entonces. Bueno, Dale. Quinoa TV es una plataforma de cine latinoamericano que se lleva adelante desde Buenos Aires, pero estamos con presencia en todo Iberoamérica. Y acabamos de nacer, aparte, estamos en proceso de salir a darnos a conocer. Esta es la primera peña, lo que nosotros llamamos peña, que es un grupo de asociaciones libres, en todo caso. En este caso es una peña sobre la productora Motoneta. Motoneta la lleva adelante Fito Pochat, que está acá con nosotros en la sala, y que produce desde Argentina, pero con una mirada muy interesante, con películas que trascienden muchísimo, por lo pronto la ciudad, Buenos Aires, donde estamos nosotros, hacia el interior del país, pero también hacia Iberoamérica, hacia el mundo, con algunas películas de las que vamos a hablar en un ratito, con una mirada muy especial, muy particular sobre la historia de la República Española y la Guerra Civil y qué pasó a partir de ahí. Así que bueno, los presento. Fito Pochat es director y productor, y Víctor Cruz, también director y productor, están acá con nosotros. Recién me contaban que se conocieron en la primera película de Fito, que es Un tren a Pampa Blanca. Así que si quieren les paso un poco la pelota a ustedes para que nos cuenten cómo se conocieron, pero además por qué hicieron Un tren a Pampa Blanca, qué los convocó y qué fue lo que les fue dejando con el saldo luego con los años, ¿no? Me Bueno, parece que bien, tenés que empezar vos, Fito, contando cómo surge arranco un tren a yo. Blanca, porque yo me sumo a esa película que inician Fito y Eduardo Sánchez, y así que no, arrancá vos. Bueno, Un tren a Pampa Blanca, esa peli fue mi primer película como director y, y es un proyecto que empezamos juntos con Eduardo Sánchez. Eh, Al principio sin definir, si bien la idea de la película era mía, sin definir muy claramente los roles, y en esta cosa de nuestro cine y de nuestro documental, bueno, de arrancar los proyectos y ir viéndolos y ir avanzando sobre eso. Y, y ahí se fueron definiendo un poco los roles y lo convocamos a Víctor. Necesitábamos alguien con experiencia en el Inca, y Víctor la tenía y se sumó. Con Víctor nos conocíamos de la creación de ADN, la Asociación de Documentales a la que hoy todavía pertenecemos. Y bueno, y ahí se empezó a afianzar el vínculo. Y así fue el recorrido de esta película, con la producción de Eduardo y de Víctor. Una peli que a mí me dio un montón de satisfacciones en lo personal, en lo profesional, me abrió un montón de puertas. Y, y, y vos hablabas, Ulises, un poco del recorrido internacional de Motoneta como productora, y empieza ahí con Un tren a Pampa Blanca, que eh, se genera una coproducción con España, eh, un poco por el empuje y por la fuerza de Eduardo y de Víctor, porque la verdad que naturalmente la película no era una película de las más propicias para una coproducción internacional y menos con un país como España. Sin embargo, armaron esa coproducción y eso le dio un gran impulso en la obtención de fondos, en el posterior recorrido, en los festivales y demás. Y así fue un poco como se gestó todo. Contanos, Fito, ¿por qué vos decís que no era una película que fuera coproducible de alguna manera? ¿Qué es lo que vos, por qué pensás que no era y por qué pensás que sí sucedió? Bueno, no era en ese momento por la temática
y por el esquema de producción. Era una película que tenía todo su rodaje solo en la Argentina. Y la temática parecía en principio, incluso quizás un poco desde mi inexperiencia, después fui aprendiendo que las películas son mucho más universales de lo que uno cree, pero básicamente por el esquema de producción, una película que se rodaba toda en la Argentina y que no había mucha forma de insertarle participación de otros países. Después se dio eso con el director de fotografía que vino de España, con toda la postproducción. Bueno, ahí fui aprendiendo que no era tan así, ¿no? Pero bueno. Y contanos, ¿qué fue lo que te motivó a hacer esa película tan particular, Fito? ¿Por qué empezaste por ahí? ¿Y qué te fue? Dijiste que ese fue como un comienzo, ¿no? ¿Y qué fue entonces lo que te dejó a posterior? Esa película nació a partir de una nota periodística que yo leí sobre el tren Alma. Y a mí lo que me convocó desde el primer momento, y si bien yo creo que los documentales uno los va descubriendo a medida que va avanzando en la producción y demás, hay una cosa que yo vi de entrada al enterarme de la Fundación Alma y del tren que iba a Jujuy, bueno, en realidad todo el norte argentino llevando médicos. Decía que lo que vi me llamaba la atención que tuviese que ir desde Buenos Aires, recorrer 1.700 kilómetros, un tren, para llevar algo que desde acá creemos tan básico como es la atención médica, ¿no? Y ahí lo que me convocó fue ir a esos lugares para nosotros tan remotos, siendo dentro de la misma Argentina, y tratar de conocer esa realidad que generaba esta necesidad del traslado de médicos, como decía, para algo tan básico. Y bueno, y así, decía, a partir de esa nota periodística y esta convocatoria, esta necesidad mía de ir a conocer eso, fue que empezamos a generar el proyecto. En ese momento viajé primero solo, después con Eduardo un par de veces, sin el tren, justamente para conocer esas realidades, y una vez conocidas esas realidades fuimos dándole forma a la película. Y Víctor, ¿cómo fue que te sumaste vos a la película y cuál fue tu rol? Yo me sumo cuando el proyecto ya estaba, el corazón del proyecto, la verdad es que lo han sido Fito y Eduardo, ¿no? Y la verdad que para mí ellos me invitaron a participar en un momento también que hubo un cambio de otro productor que tenían antes, otra productora que tenían antes, y bueno, yo la verdad que a mí el proyecto me encantó y yo digo, ellos ya habían desarrollado el vínculo con los protagonistas, ya habían viajado en varias ocasiones, habían filmado una parte, entonces lo que yo hice, o el aporte que pude hacer fue quizás el de acompañar el proyecto y darle de algún modo más volumen de producción, ¿no? De tratar de potenciarlo para que el proyecto sumar y alcanzara todavía estándares más altos, ¿no? De los que ya tenía. Y ahí creo que hicimos como un trío bastante potente, ¿no? Pero hay mucho, también para mí fue también un aprendizaje en ese sentido, si bien yo venía a tener experiencia anterior y lo que me pasó ahí es que, bueno, después de ver la peli, después de que la película fue una película que tiene un trabajo intenso de producción en cuanto a la cantidad de ayuda, fondos y que se consiguieron, es que el corazón de la película ya estaba antes, ¿no? No estaba ahí en todo eso que le sumó, porque le sumó quizás en las posibilidades visuales. Imagínate que es un viernes, este viaje que es un recorrido por toda la línea de Belgrano Sur hasta el norte, donde seguir un tren es una cosa muy difícil. Seguir y filmar un tren en movimiento parece quizás sencillo, pero bueno, o lo haces de adentro o lo haces de afuera. De afuera fue complicadísimo y bueno, hubo como un dispositivo bastante grande para lograr algunas de las imágenes que se usaron en la película.
pero bueno, el corazón de la peli es el de Fito fundamentalmente y Eduardo, y bueno, yo creo que sumé desde ese lugar, y la verdad que me sentí muy, muy cómodo con ellos, porque enseguida congeniamos, tenemos una forma de ver el mundo y de relacionarnos con la gente que es también muy, muy parecida, o bueno, desde un mismo lugar, y ahí es donde en esa mirada uno tiene ganas de trabajar con el otro, de ponerle el esfuerzo, ¿no? Yo creo que el laburo del productor es un trabajo muy, muy ingrato en algún punto, que es transparente, ¿no? Que se nota cuando está mal, no cuando está bien, y que bueno, que también uno para ser buen productor tiene que tener ganas de que el otro brille, básicamente, ¿no? Porque normalmente los focos, las luces están puestas sobre el director y esa mirada, y bueno, y de acompañar el proceso de otro. Y bueno, eso en ese momento, la verdad que para mí acompañar esta película, que si bien era la primera película de Fito, él es una persona con mucha experiencia, y bueno, y Eduardo también, una persona que yo conocí de muchos años, entonces fue un proyecto nada, espectacular, ¿no? Y esto que te permite el documental y que es el de poder vivir otras vidas, ¿no? Conocer otras realidades que uno quizás ni se imagina o se imagina pero no los vive, ¿no? El documental es algo vivencial y atravesarlo, una peli que llevó bastante tiempo también de realización, para mí fue bárbaro. Bueno, un Déjame tren a contarle, Sí, Ulises, dale. una anécdota que refleja lo que es agregarle volumen de producción, como dijo Víctor en un momento, y cómo eso repercute en el contenido y en la dirección de la película. Cuando no estaba ese volumen, íbamos con Eduardo como podíamos, y aunque es cierto lo que dice Víctor, que el corazón de la historia la encontramos en ese momento, había algo que a mí me importaba mucho, que era contar el recorrido de ese tren. Por esto que te decía al principio, de tratar de transmitir esto de tener que llevar médicos al norte. Y antes de la entrada de Víctor, con Eduardo hicimos un enorme esfuerzo de producción. Fuimos con un pasaje de canje de avión a Tucumán, conseguimos, bueno, alquilamos un auto, una cámara y todo para filmar, aunque sea un pedazo de ese recorrido del tren, desde Tucumán hasta Pampa Blanca, en Jujuy. Y estuvimos una semana ahí esperando que el tren llegara, que se atrasaba y se atrasaba, y nunca llegaba. El tren finalmente llegó, y el único recorrido que hizo fue de noche, así que no podemos filmar ni un solo plano de todo el recorrido del tren después de todo nuestro gran esfuerzo. Sin embargo, cuando entra Víctor y logramos más fondos y la coproducción y demás, pudimos hacer lo que se ve hoy en la película, con un rodaje con mucho más tiempo. Hicimos viajes previos para fijar los lugares donde pasaba el tren, donde poníamos la cámara, con cámaras arriba del tren, abajo del tren, postas que se iban relevando, porque claro, el tren arranca y va y hace 1700 kilómetros y no te espera. Y a veces al revés, cuando vos lo estás esperando en una de las postas, el tren se rompe y no llega y tarda 2 días en llegar. Entonces, todo eso que hoy se ve en la película es lo que Víctor hablaba de volumen de producción. Muy bien. Un tren a Pampa Blanca es un documental precioso, sumamente sensible, con una sensibilidad social muy grande, sobre un tema por ahí poco tocado por nuestros documentales. Así que los invito a que se acerquen a Quinoa TV. Va a estar 8 semanas dentro de lo que conforma esta peña de Motoneta Cine, junto con Mica, Mi Guerra de España, La Isla del Viento y Quentanos que vivan 100 años. Me gustaría que nos volquemos un cachito a Fito, pero te invito a que aportes, Víctor, también. A mí, tanto Mica como La Isla del Viento me convocaron personalmente porque toda la República Española, la Guerra Civil, el maquis, todo esto de España como pista de prueba para la Segunda Guerra Mundial, es un tema que me apasiona desde hace muchísimos años, y son películas que me mostraron otras miradas
sobre todo esto, sobre todo la Isla del Viento. Así que si querés contarnos un poco, Fito, cómo llegás vos a todo esto, me interesa, a mí personalmente saberlo, seguramente sea interesante conocer tu motivación, digamos, ¿no? Para llegar hasta ahí. Bueno, Mica es la segunda película mía como director, después de la del tren, y es donde de alguna manera nace Motoneta Cine como productora. Eh, y es una película a la que yo llego desde un lugar muy personal. A mí me llega la historia de Mica a través de una prima mía que me acerca el libro de Mica, donde ella escribe sus memorias, y ahí yo descubro que Mica es Mica Echevere, casada con Hipólito Echevere, que era mi tío abuelo. Y ahí me entero de toda la historia de este matrimonio de revolucionarios que van a pelear en la Guerra Civil Española, eh, que había estado absolutamente oculta en mi familia. Yo no tenía la menor idea de toda esta historia. Entonces empieza a partir de ahí como una búsqueda personal de, de esta historia, de saber quiénes eran, cuáles eran los vínculos familiares, y fundamentalmente esto de por qué esa historia había estado oculta en mi familia durante tanto tiempo. En el armado del proyecto y en la búsqueda familiar, me encuentro con Javier Olivera, que también es director de cine, primo segundo mío, la misma relación de parentesco con Hipólito y con Mica, pero entre nosotros no nos conocíamos. Todo esto tiene que ver con la familia, los vascos que no hablan demasiado, que se pelean entre ellos, y hay muchas cosas de la familia que van quedando ocultas. Pero bueno, todo el principio del desarrollo del proyecto tenía que ver con esto, y la película empieza a ser, a tener esta impronta de la búsqueda de la historia familiar. Y se suma al proyecto un tío mío que estuvo exiliado en España a partir del 76, y quien es el único de la familia que tiene una relación personal con Mica. Mica, después de la Guerra Civil, vuelve a París y vive ahí hasta su muerte en el año 92, y mi tío tiene una relación con ella durante 20 años, ¿no? Por una militancia común, por una afinidad política, sumado esto el parentesco y la cercanía, se visitan mutuamente, y entonces él es un poco el nexo desde la familia para contar la historia. Y armamos toda la película en función de esa búsqueda familiar. Cuando terminamos la película, todo el rodaje, hacemos un montaje de la película, y casi terminado ese montaje con estas características, aparece una entrevista a Mica que habíamos estado buscando desde el principio de la película, pero que no podíamos encontrar, que es una entrevista que ella da en París cuando publica su libro en la década del 70. Y entonces nos encontramos con la historia de Mica contada en primera persona en esa entrevista. Y eso nos produce una ruptura en el relato. Hay un primer momento donde queremos insertar esa entrevista dentro de la historia que habíamos armado, y de golpe nos damos cuenta que la historia de Mica era mucho más potente que nuestra historia personal y de búsqueda familiar. Así que cambiamos, volvemos a montar toda la película y armamos la película tal como está ahora, que es la historia de Mica, de Hipólito y de su lucha revolucionaria y su historia en la Guerra Civil Española. Y nosotros nos corremos. Para nosotros fue, detrás de cámara, sí, toda una experiencia personal de búsqueda, de reencuentro con esa historia y demás. Pero en la película solo queda la historia de Mica. Es interesante subrayar cómo los documentales tienen, para mí, ¿no? Por lo menos como yo los encaro siempre un primer periodo de investigación, ¿no? Después un periodo de construcción de proyecto, escritura,
que todo se va sumando y va desencadenando en un proceso de producción al final. Ahí con esto que pasó, se queda demostrado cómo la investigación es el único proceso que atraviesa toda la realización de un documental. Y que incluso con la película armada puede todavía aparecer algo que te dé un golpe de timón y cambie por completo el rumbo en el que venías, ¿no? Siempre con con la misma idea, a llegar a la historia, a la mejor historia y contarla de la mejor manera posible, ¿no? Sí, absolutamente. Eso cambia. Yo creo que, por lo menos en mi caso personal, lo que nunca me ha cambiado a mí es la esencia de lo que yo quería contar desde el primer momento. Exacto. Lo que me convocó de la historia de Mica siempre fue el grado de compromiso de ella con sus ideales. Eso fue lo que siempre me convocó. Y eso fue lo que, después está bien contado o no, eso no me toca a mí evaluarlo, pero que lo que a mí siempre me motivó, y bueno, y la decisión finalmente de esa modificación es que lo que creíamos era que lo que mejor relataba y lo que mejor le hacía la historia y la mejor manera de contar ese compromiso con los ideales era corriéndonos nosotros en lo personal de esa historia, ¿no? Yo puedo aportar, perdón, Sí. no, dale, dale. Yo lo cambiaba de tema, le iba a preguntar si Mica lo llevó hacia la isla del viento, pero Para que dale yo, vos. entonces me meto yo porque yo fui un poco testigo de ese proceso también, porque recuerdo que cuando estábamos haciendo la pospo de Un tren a Pampa Blanca en España, Fito ya estaba con la idea de hacer la película de Mica y fuimos a Tienza, ¿era Fito? Sí, Donde lo matan a Hipólito. exacto. Hicimos el camino donde matan a la pareja de Mica, recorrimos ese monte, fuimos a ese lugar, me acuerdo durante un fin de semana, unos días libres ahí, lo acompañamos y él estaba con esa idea, así que hay dos oportunidades en las que tengo muy presente del proyecto, que una es esa y ver, bueno, cómo estaba esta idea germinal de Fito de llevarlo adelante junto con Javier y con el tío Pochi, me acuerdo. Y mirá que viste Pochi, cómo me acuerdo de los Pochi, nombres. el tío Bochi con Veno, Pochi. Pai, Pochi, yo le puse Pochi. Bueno, Bochi, Pochi, bastante bien, me vengo acordando. Me la tenés que dejar pasar, de toda la gente no sabe, Fito, si es Bochi o Pochi. Ahora, y después otro momento que compartimos, que en el año creo que 2014, si no me equivoco, ya no me acuerdo si estábamos yendo a un foro de coproducción, si fue por esa situación que estábamos en París, y Fito proyectó Mica en un sindicato parisino, que pudimos sentir esa proyección, y tenemos que nombrar a una persona importantísima para los dos y un amigo que es Rafael Álvarez Ermesto, un productor español que fue coproductor de la película del Tren a Pampa Blanca, creo que, no sé si de Mica también, eso ya no recuerdo, pero que está vinculado con nosotros desde entonces, ¿no? Estas amistades y sociedades a largo término que uno tiene, que bueno, es como un hermano del otro lado del océano y que siempre colabora con nuestros proyectos y participa. Y estábamos también con Rafa, bueno, estábamos también con mi compañera y pudimos estar los cuatro de esas casualidades que se dan en esa proyección en ese sindicato, que fue buenísimo. Me acuerdo que fue espectacular. No me acuerdo qué comimos, Fito, que era ¿te acordás que era como una como comunitaria, como una olla popular, que fue una cosa espectacular? Era como un locro. Una especie de locro. Sí, un locro en París, más o menos. Sí, y ver eso acompañando la película y cómo los convocaba la peli a los franceses, ¿no? Y cómo todo esto que vos hablabas de ese escenario de práctica de la Segunda Guerra Mundial seguía estando vigente, y mucha gente que provenía bueno, de ideales anarquistas o de simpatías por esa... No, por esas visiones del mundo en pugna que también se ven en la película, y cómo los convocaba después de tantos años y la mirada de un argentino. La verdad que fueron como dos momentos, te digo, ya, lo que decís, cuando era una idea, con la película terminada, y de poder ver el efecto que tenía, ¿no? Y cómo se había desarrollado. Eso. Me acordé mientras Fito contaba el trayecto de Mica. Bueno, lo que... Por lo pronto le quiero mandar un saludo a Laura, la compañera de Víctor, que nos está apuntando todas las cosas que nos olvidamos, ella va poniendo ahí. Yo no entiendo mucho de esto de Instagram, pero la veo a ella escribiendo todo el tiempo.
ahí llega, bien que lo nombra a Rafa, y vamos a llegar a Rafa con La Isla del Viento. Rafa es el productor español que se suma a Un tren a Pampa Blanca a través de Eduardo. Eduardo Sánchez lo conoce a Rafa, lo convoca para el proyecto del tren y Rafa se suma. Ahí nos conocimos y nos hicimos muy amigos. Él en Mica no es coproductor. Estas cosas raras de las coproducciones, lo que te decía al principio, de que España no parecía un coproductor natural para el tren y sin embargo sí lo parecía para Mica, sin embargo eso no sucedió. Pero sí, Rafa fue un gran colaborador logístico y espiritual cada vez que estábamos en España, por supuesto, y eso que cuenta Víctor, fuimos con él a ver locaciones, lugares y demás mientras estábamos haciendo la postproducción del tren. Y de Mica saltamos a La Isla del Viento, que es una producción española de Rafa, y ahí se da al revés, él me convoca a mí a coproducir esa película. Y la idea de hacer una ficción por primera vez, vincularme con Rafa, que de nuevo, que la experiencia anterior había sido maravillosa en lo profesional y en lo personal, y de nuevo la temática que de alguna manera roza la República Española, la guerra civil y el franquismo, a través de la historia del exilio de Unamuno. Esos tres factores me convocaron muy fuertemente a ser parte de ese proyecto, así que así fue que llegamos a La Isla del Viento. La Isla del Viento es una ficción, digámoslo, es una Uh-huh. película preciosa, enternecedora, con una interpretación de Unamuno que es impecable, es con una carga de ternura. Yo no sé cómo era Unamuno, pero la personificación de Unamuno en la película es de una ternura y de una inteligencia y un tesón y un amor, ¿no? Una cosa, realmente me impactó la película. Yo no la había visto, la vi hace poco, me pareció preciosa, preciosa. Esa película a mí me dio mucho placer hacerla, me hizo crecer mucho en lo profesional, es, como te decía, la primera ficción que me tocó producir, y trabajar con un actor como José Luis Gómez. José Luis Gómez no es muy popular acá y no es muy conocido, pero es una suerte, a mí se me ocurre la comparación de Alfredo Alcón español. Un actor fundamentalmente de teatro, de un prestigio enorme en España, pero al mismo tiempo con un recorrido en cine, ha filmado con todos los mejores directores de cine españoles. Piensen en cualquiera, de Almodóvar hasta, bueno, mi memoria no me ayuda, pero todos los grandes directores han querido filmar con José Luis. Y a mí me ha dado como un aprendizaje y una experiencia increíble. Y la historia, como la encaró Manuel Menchón, el director, es también, como vos bien la definís, es un acercamiento a un momento durísimo de España y durísimo en lo personal de Unamuno, desde una ternura que además para mí, en realidad esa ternura puesta en el personaje de Unamuno es una mirada tierna sobre esa isla y sobre esos pobladores que son los que en definitiva están sufriendo el rigor, y eso como símbolo de todo lo que estaba pasando en España en ese momento, ¿no? Claro. Bien, la verdad que estoy re contento de que la película esté en Quinoa TV, que forme parte de esta peña, y los invito a que metamos ahora con Quentanos, que viva 100 años, un documental producido por Fito Pochat, dirigido por Víctor Cruz, absolutamente extraordinario. Yo lo vi en el cine en aquella semana de ADN hace, no sé, 2019 habrá sido. Ahí sí. Sí.
Bueno, un documental, podríamos decir que fuera de serie, ¿no? No es una película que uno haya visto ni que esté acostumbrado a ver, sobre un tema aún todavía menos tratado, desde su forma estética al tema completamente fuera de serie y extraordinario. Así que por ahí te invito, Víctor, que nos cuentes vos un poco, que le cuentes un poco a la audiencia, que es chiquita, pero después esto queda guardado, así que se seguirá viendo de qué va Quentanos. Después de esta presentación, no, espero no arruinarla con lo que cuente, la verdad, después de todo lo que dijiste vos, Ulises. Pero es una película que nosotros queremos mucho y que la verdad que nos divertimos muchísimo haciéndola, la pasamos, nosotros nos asombrábamos todo el tiempo mientras la hacíamos, bueno, que es un proyecto que también tiene muy larga data, porque a mí se me ocurren las primeras ideas para hacer una película sobre estos viejos extraordinarios, cuando en el 2012 viajo a Costa Rica y conozco a una de las protagonistas que en ese momento tenía 106 años, que es Panchita, y que puedo asistir una tarde a compartir una reunión que ella tenía con sus dos hijos, con uno de 85 y el otro de 90 en ese momento, y no lo podía creer que estaba con ellos tres, y con esta madre de 106 que trataba a esos hijos como si fueran niños. Y bueno, ahí me contaron sobre estos lugares donde la gente vive tan extraordinariamente bien alrededor del mundo, y bueno, surgió la idea de hacer, de avanzar con una película. Yo tengo una muy buena relación con las personas mayores, me llevo muy bien, tengo como que el viejo que llevo adentro lo tengo muy a flor de piel, pero desde hace mucho tiempo. Cada vez se va acercando más mi viejo espiritual con mi viejo biológico, pero el espiritual lo tengo desde hace rato. Entonces hay cierta cuestión a veces de los tiempos de las personas mayores, de compartir esos momentos que a mí me hace muy bien. Y cuando se me ocurre arrancar con esta peli, lo hablo con Fito, él ya, ahí poco se empiezan a invertir los roles, ¿no? Porque yo desde el 2002 más o menos que vengo ejerciendo una labor de producción bastante fuerte y dirigiendo a la vez, pero quizás estaba un poco más relegado mi rol de director que el de productor, y ya a principios para 2012, por ahí, yo ya estaba con esta idea de ir dejando un poco la producción y dedicándome más a la dirección, ¿no? Y Fito, bueno, viene llevando las dos cosas a la par, y en ese momento, dada la experiencia que habíamos tenido en conjunto y cómo él venía también produciendo distintos laburos, habíamos hecho también otras cosas para una cadena de televisión que él me había convocado, le comento la idea, nos ponemos juntos a laburar en ese proyecto, y bueno, fuimos un poco a la par, descubriendo y conociendo a todas estas personas, ¿no? El primer viaje que hacemos, cuando todavía no teníamos financiación de ningún tipo, es a Cerdeña en el 2014, que fuimos en busca de la familia más longeva del mundo en ese momento, que 8 hermanos que sumaban 731 años, ¿no? 8 hermanos vivos, y fue un viaje como increíble, ¿no? Esto de que era una sorpresa detrás de otra todo el tiempo, de cosas extraordinarias que pasábamos. Entonces estábamos teniendo una charla que para nosotros era material de investigación con 3 hermanos que en ese momento, que iban también de los 85 a los 92, por ahí, los 3 hermanos, y habíamos pegado tal buena onda que nos empezaron a llevar a la casa de todos sus hermanos mayores, ¿no? Esto terminó en una escalada de visitas a 3 o 4 lugares más, que hasta la última, que era la hermana mayor, que era Consolata, que tenía 107, ¿no? Y en cada lugar nos ofrecían comida y nos contaban anécdotas y nos divertíamos, y fue, bueno, hay mucho de ese espíritu y quizás de cierta cuestión más naif, que también que se pregonó la película de eso, ¿no? Bueno, fue un esfuerzo enorme, que cualquier cosa le dejo a Fito que cuente desde lo productivo, pero desde el encuentro con estas personas y no solo con estas personas en particular, sino con estas comunidades, ¿no? Porque tanto los 3 lugares a los que fuimos, que son la península de Nicoya en Costa Rica, la isla de Cerdeña en Italia y una isla en Okinawa, en Japón, nos encontramos con lugares maravillosos, con personas maravillosas, no solo nuestros protagonistas, sino toda la comunidad que la rodeaba, ¿no? Y la verdad que fue para mí una experiencia vital increíble. Yo lo siento que fue como
como filmar 3 películas cada uno de esos lugares, porque por el esfuerzo, y por el tiempo que llevó y por lo que involucraba filmar en otra lengua, en una geografía tan distante. Pero bueno, también nosotros creo que hay un poco de lo que vos venías hablando, de esa apertura hacia el mundo, que nos encontró también en un momento nosotros a ambos con una idea muy, muy fuerte de proyectar, de que si bien siempre muchas veces hablamos de la construcción de nuestras propias imágenes, ¿no? Y que nosotros creemos en eso totalmente, también era una idea de que la sensibilidad nuestra pudiera construir imágenes no solo para nosotros, para los argentinos, sino que tuviera esta voluntad de construirlas para el mundo, ¿no? Quizás un poco megalómana la cosa, pero bueno, estaba un poco esa fuerza, esa intensidad de tratar de compartirlo más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y bueno, hicimos un trabajo muy, muy intenso en ese sentido. La película, como contaba Víctor, está filmada en Costa Rica, en Cerdeña y en Japón, pero para todos los argentinos y los que tenemos un poco o un mucho de sangre italiana, la parte hecha en Cerdeña a mí me hizo sentir como si estuviera con los viejos de mi familia, que ya están todos muertos, pero era tan familiar todo lo que pasaba que me acuerdo de verla en el cine y decir, "Pah", y quedarme impresionado. Voy a contar una escena, nomás un pedacito de una escena sin ser spoiler, que están, creo que en un velorio o en un entierro, ¿no? Ahora no lo recuerdo totalmente, y se acerca una persona a hablar, y están los viejos sentados y uno habla y habla, y por ahí uno se da cuenta y dice, ¿y esta quién es? Sí, eso podría haber pasado en mi casa. Son esas cosas. O sea que ahora que lo decís, me acuerdo que cuando viste la película vos me hiciste este comentario de que te habías sentido así como con tu familia, con tus viejos. Me acuerdo ahora que lo repetiste. Y sabés que hay algo de... Yo no tengo, a mí me pasa una cosa loca, yo no tengo ninguna herencia italiana, ni europea, casi tengo que rastrearlo, pero sé que por el lado de Europa no viene, vendrá por Medio Oriente, por otro lado, pero no por ahí. Y es imposible no sentirse en casa en Cerdeña, ¿no? Cerdeña es un lugar en el que compartimos culturalmente muchas cosas, hay digo, te haces un amigo sardo y es para toda la vida, básicamente. Yo me hice amigo de gente bueno, ahora mantenemos esta relación a la distancia, pero te adoptan, ¿viste? Te adoptan y con lo que decís, esa escena en particular para nosotros también fue fabulosa porque eran 3 personas mayores que se encontraron, estuvieron hablando un tiempo largo y en un momento uno hablaban, pero no sabía con quién estaba hablando, ¿no? Esta cuestión cuando nosotros lo vimos, fue increíble, nos reíamos mucho, no podíamos parar, y así nos pasó muchísimo, ¿no? Mucho de lo que está ahí en la peli, pero bueno, había una apuesta también una apuesta sensible, ¿no? De la peli que a veces nosotros, y a mí en lo personal me había pasado que cuando nosotros los documentalistas, y bueno, también pensando en tus pelis, también lo pienso, siempre nos metemos con cuestiones que son más bravas, ¿no? Donde visibilizamos situaciones complejas, dramáticas, muchas, y yo no me había metido hasta ese momento en algo que pudiera rondarlo, pudiera tener este nivel pues, esta intención de divertir, de disfrutar, ¿no? De pensar eso, ¿no? Con todas las posibilidades que hay en cuanto a las personas mayores, de justo trabajar con personas mayores que un poco rompen con esas imágenes que nosotros tenemos construidas desde la enfermedad, desde la vulnerabilidad, desde la falta de autonomía. Y bueno, esta peli va por todos esos lados. Es una peli para disfrutar, es una celebratoria en algún sentido, ¿no? Y bueno, la verdad es que apuntamos ahí y nos sentimos bien haciéndola, ¿no? Y también los documentalistas, no por eso es que uno deja de trabajar quizás en otros proyectos que sí son como mucho más duros, que requieren como un compromiso mucho más, bueno, que requieren poner el cuerpo de otra manera, ¿no? Pero en este caso era ese bálsamo, ese poder disfrutar y compartir esa alegría, porque la verdad es que en estos lugares
no podés, casi que no podés no ser feliz con esta gente. Es como muy... y un poco de esa felicidad fue la que quisimos traer a la peli. Por eso también estamos contentísimos ahora de estar también en Quinoa y de poder compartirla, de que se pueda ver en toda Latinoamérica. Y bueno, eso es para nosotros ganamos vida cada vez que vemos a alguien que recuerda algo, que disfruta, ¿no? Y que tiene esta relación, que lo que te pasó a vos, digo, de poder relacionarlo con los propios, con nuestros propios padres, abuelos, familia, eso a mí me llena el alma. Eso. Sí, seguro. Es una película que cuenta la alegría, ¿no? La alegría de vivir, la alegría de mandarse. Pienso en el hombre este que se sube al avión con Volares. Es precioso, digamos, ¿no? Y a eso me refería con que es una película que se sale un poco de los grandes temas que trata el documental y va por otro camino y lo logra muy bien. Y es una película llena de vida, llena de alegría. Así que bueno, nosotros estamos muy contentos de tener Quentanos, pero las 4 películas que estamos mostrando de Motoneta Cine estamos muy contentos de tener. Creo que conforman un todo, hay una idea general, a pesar que son películas muy distintas una de la otra. En todas hay una apuesta por la humanidad, una apuesta por estar mejor nosotros y, bueno, cada uno en su nivel, digamos, ¿no? Pero creo que a pesar de que las películas son estéticamente muy diferentes, el espíritu que las empuja es similar. No sé si quieren agregar algo más, Fito. No, me gusta esta conclusión y esta mirada sobre las 4 pelis de Motoneta. Nunca me lo había planteado. Uno va avanzando con sus producciones y con las películas, pero esta mirada de ver que las 4 películas juntas y que todas se plantean un costado humano y aunque algunas pueden ser mucho más duras y más fuertes que otras, que todas planteen la idea de vivir mejor, de tener un mundo mejor. Me gusta esa idea. Así que te la agradezco. La tenés que tomar para la descripción de la productora, Fito. Totalmente. Totalmente. Bueno, les propongo que cerremos acá. La idea no es hacerlo muy largo. Creo que fuimos muy al grano y fue linda la charla. Les agradezco el tiempo, Fito y Víctor, y a los que están escuchando. Esta misma grabación después queda ahí en el Instagram TV de Quinoa.tv. Y están las 4 películas: Un tren a Pampa Blanca, Mica, mi guerra de España, La isla del viento y Quentanos que viva 100 años, en esta peña, lo que nosotros llamamos peña, de Motoneta Cine, por 8 semanas. Después hay algunas que quedan un poco más, pero básicamente en estas 8 semanas, y las vamos a estar ahí haciendo un poco de ruido con los medios que tenemos, que no son muchos, pero haremos todo el ruido que tenemos a nuestro alcance. Los invito a que se metan a verlas. Gracias, Ulises, por la invitación y por Quinoa TV, que es una iniciativa buenísima para tener una pantalla de esas características para nuestro cine, está buenísimo. Así que, ojalá. Una patriada, la verdad es, sí, la verdad que una iniciativa espectacular, Ulises. Sí, estamos muy contentos también. Así que bueno, acá estamos, si nos necesitas para otro vivo de otras pelis, también venimos. No sé, Fito, yo me propongo tranquilamente, a mí esto de charlar me gusta, así que vamos. Buenísimo. Gracias. Bueno, gracias a todos. Chau. Chau, chicos.